Saludos a Ernesto Padilla, a Wilber Pineda, saludos también a Eduardo Hernández y a su familia, a Zoila Olmedo de Linares y a su hija Carmen, saludos a Antonio Rosales, a Edgar Campos, a Wally Sánchez, a Ezequiel Martínez y a todos ustedes que están pendientes de Plataforma de TVX. Este miércoles vamos a seguir hablando de casos de corrupción y nepotismo, porque nepotismo también es corrupción. Empecemos por definir ¿qué es nepotismo? Antes de citar a los funcionarios CIAN que favorecen esta práctica corrupta, como lo hacían los mismos de siempre en Arena y en el FMLN. Nepotismo es un trato especial que le da un funcionario público o varios funcionarios públicos a un familiar de un alcalde, de un diputado, de un presidente o de cualquier persona que trabaja en un puesto de gobierno para colocarlo en puestos del Estado o en instituciones del Estado. Los que son favorecidos por ser familiares de los funcionarios a los que colocan en puestos de gobierno no son necesariamente personas capaces para desempeñarse en un cargo público. Y nepotismo también es una forma de corrupción. En otras palabras, esta práctica de darle trabajo en cargos públicos y valerse del cargo público para emplear a sus familiares que no cumplen con las competencias o con los requisitos de ley en instituciones del gobierno es nepotismo y es corrupción. El famoso Napoleón Bonaparte, el líder político y estratega de Francia, fue uno de los primeros en adoptar estas prácticas de corrupción. Napoleón nombró rey de España a uno de sus hermanos y puso en cargos públicos a casi toda su parentela. Por eso, no podemos empezar esta lista de nepotismo sin dejar de mencionar a los hermanos del presidente Bukele. Karim, Ibrahim y Yamil son los tres hermanos del presidente que más figuran entre el círculo de personas que ocupan oficial y extraoficialmente un cargo en el gobierno. Yamil dirige el INDES, el Instituto Salvadoreño de los Deportes, mientras que los otros dos están detrás de lo que pasa en Casa Presidencial y no aparecen como figuras públicas. Incluso Karim ha dicho que es como una especie de asesor o de consejero de su hermano el presidente. Y cualquiera diría, ¿y esto qué tiene de malo? Recordemos que Nayib Bukele, antes de llegar a la presidencia, prometió acabar con todas estas prácticas de corrupción que habían funcionado en los gobiernos de los mismos de siempre. Pero siguen pasando. Este gobierno continúa ejecutando prácticas de corrupción como lo hicieron los mismos de siempre en Arena, en el FMLN. Además, los fundadores registrados legalmente del partido Nuevas Ideas son casi todos familiares directos, primos, tíos, tías, hermanos, allegados de la familia Bukele, allegados al círculo Bukele. La segunda en la lista de nepotismo es la comisionada presidencial de operaciones del gobierno, Carolina Recinos. Su esposo, Efrén Bernal, es el embajador en Italia, donde, por cierto, el gobierno está lanzando una campaña o está enfocando una campaña especialmente para la diáspora en ese país. Además, la hermana de Carolina Recinos resultó favorecida con un crédito que le otorgó Bandesal, el Banco de Desarrollo de El Salvador, por $22,514 y también con un permiso para operar una cafetería adentro del Ministerio de Hacienda. Así es fácil prosperar, ¿no? Carolina Recinos es parte del primer listado de corruptos de Centroamérica publicado por el Departamento de Estado, la famosa lista Engel. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, y su esposo, Ernesto Castro, tampoco pueden faltar en este listado de nepotismo. Una pareja de esposos que tiene 2 cargos públicos y que ganan un buen gobierno del Estado, de las arcas del Estado. Castro, antes de ser diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, puesto clave de relación con el gobierno, fue el secretario privado de la presidencia. Castro también ha sido socio de las empresas privadas administradas por Karim Bukele, el hermano del presidente. Y además es amigo íntimo del presidente Bukele desde hace 14 años. Siguiendo con el listado de nepotismo, vamos ahora con la familia Anliker. Tampoco puede faltar en los casos de nepotismo y corrupción del gobierno de las Nuevas Ideas. Federico Anliker, presidente de CEPA, la instancia que administra los aeropuertos y los puertos del país, es también el primo del exministro de Agricultura, Pablo Anliker. Recuerdan, el que compró a sobreprecio el maíz en la tierra del Chapo Guzmán, allá en Sinaloa, y es también íntimo amigo del presidente desde hace varios años. Otro personaje que trabaja no oficialmente con el círculo cercano de Bukele es la cuñada del presidente, Arena Ortega, amiga íntima de la canciller Alejandra Gil. Ortega le dijo aquí en Washington en 2019 a un grupo de la diáspora
que en realidad quien manda en la Cancillería no es la canciller Gil, sino ella. Y algo importante que hay que señalar: la familia de la canciller Gil demandó al Estado salvadoreño por 254.9 millones de dólares por tierras expropiadas en la década de los 80. La Corte Suprema de Justicia, la nombrada de facto por los diputados oficialistas, aceptó la apelación de esa demanda, lo que apunta que muy probablemente el Estado salvadoreño tendrá que pagarle ese dinero a la familia de la canciller. O sea, con su dinero, con nuestro dinero. Si eso no es valerse de su cargo público para saquear al Estado, díganme ustedes qué es. A pesar de que Nuevas Ideas les prometió a todos los salvadoreños que las viejas prácticas de corrupción se terminarían en su gestión, la corrupción continúa y se perpetúa en el Palacio Legislativo. Tenemos que recordar que estos diputados de Nuevas Ideas prometieron bajarse los sueldos y prometieron austeridad, y de eso no hemos visto absolutamente nada. Al contrario, la bancada de Nuevas Ideas ha recetado aumentos que suman 9.4 millones de dólares que se repartirán entre salarios. El mayor caso de nepotismo en la Asamblea Legislativa lo pone la diputada Rebeca Santos, que fue de las que se llenaron la boca criticando el nepotismo del pasado y que además aseguró que esta práctica se iba a terminar. Su esposo, el esposo de la diputada, acaba de asumir como jefe de la Dirección de Atención a Víctimas, sin tener la mínima preparación para ocupar ese cargo. Pero además, su papá trabajaba como jefe del CAM en Soyapango y su hermano se desempeña en una de las agencias de la misma alcaldía de Soyapango. De los recientes recortes del personal en la Asamblea Legislativa se salvaron varios familiares del presidente de la Corte Suprema de Justicia, nombrado de facto, de la magistrada Elsie Dueñas, también nombrada de facto, y ambos incluidos en la lista del Engel, y la esposa del director de la PNC. Resulta que la esposa del magistrado presidente impuesto, Yolanda Castro de López, es la jefa de la Dirección de Planificación, y su cuñado, o sea, el hermano del presidente de facto, Yoser López, trabaja como colaborador de la fracción de Gana. El hijo de la magistrada impuesta Elsie Dueñas, Óscar Avilés Dueñas, es técnico de la Asamblea Legislativa, mientras que la esposa de Arriaza Chicas, el director de la PNC, Claudia Figueroa de Arriaza, también está en la planilla de la Asamblea Legislativa. En la lista de personas que se han salvado de los despidos de la Asamblea Legislativa recientemente ordenado por Nuevas Ideas, también están dos hijos de Herbert Saca, que no son funcionarios públicos, pero que tienen puestos de cargos públicos. Y pues, Nuevas Ideas está haciendo lo mismo que hicieron los mismos de siempre, perpetuando las prácticas corruptas en las instituciones del Estado. Toda esta información y el hecho de que la oficina de planificación donde supuestamente trabaja la esposa del magistrado presidente impuesto no existe, fue confirmada por investigaciones de periodistas del Faro. Siguiendo con la lista está el presidente de Proesa, Salvador Gómez Goches, que es el compadre de nada más y nada menos que el presidente de la República. Sí, la hija del presidente de Proesa es ahijada de Nayib y de su esposa Gabriela. Proesa es la instancia encargada de promover la inversión extranjera y Gómez Goches no tiene ninguna preparación para desempeñarse en ese cargo. Además, su esposa Cristi es la coordinadora de las iniciativas de bienestar social, el organismo que dirige la primera dama. Y también la esposa Cristi es la hermana de Eric Vega, un personaje muy cercano a Bukele que aparece en las fotografías del viaje a Ibiza. Gómez Goches fue de los pocos salvadoreños de la diáspora que logró un puesto en el gobierno y gracias a él, el cónsul de Long Island, que no tiene tampoco preparación ni carrera diplomática, está ahí en el cargo. Henry Salgado, el cónsul de Long Island, es además el hermano de la secretaria para salvadoreños en el exterior del partido Nuevas Ideas, Wendy Clavijo. Aquí en Estados Unidos, la embajadora Milena Mayorga tiene como asesor de imagen y moda al estilista Eduardo Zelaya, que la acompaña a ciertos eventos y a ciertas reuniones con empresarios y cenas en lugares que ni usted ni yo nos podemos pagar. ¿En calidad de qué? Solo ella sabe, porque como toda esa información está escondida, no podemos saberlo. Además, en la lista de funcionarios que son familiares de Bukele y sus hermanos, figuran sus tíos Miguel Catán, secretario de Inversión de El Salvador, Óscar Catán, asesor del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y su esposa Kenia, que trabaja en el Departamento de Comunicaciones del IS, y su prima Celina Catán, que trabajan en el Ministerio del Medio Ambiente.
La esposa de su primo, el primo del presidente Xavi Sabla, Sofía Medina, es parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Nos faltan nombres de los diputados que lograron llegar a sus puestos y a la política gracias a las conexiones o a las relaciones directas que tuvieron ellos o sus padres con Arena y con el FMLN, porque recordemos, la mitad de la gente del gobierno es de Arena y la otra mitad es de Arena. Ahora del nepotismo vamos a ver algunos casos de corrupción en los que han estado involucrados algunos funcionarios nombrados por los diputados de Nuevas Ideas. El primero en esta lista, que también está en la lista Engel, es el magistrado impuesto o nombrado de facto Óscar López Jerez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este personaje, impuesto por la Asamblea Oficialista, se reunió en 2016 con varios empresarios que querían evadir impuestos en el país, y en esa reunión él les dijo a esos empresarios que influía en el entonces fiscal Luis Martínez y que les iba a ayudar. Luis Martínez es el que estuvo preso y que también ha estado vinculado a casos de corrupción. En la historia de indicios de corrupción de López Jerez también figura su relación y sus trabajos para el empresario Enrique Raiz, que también está incluido en la lista Engel. Este funcionario además está señalado como parte del grupo de personas antidemocráticas por haber aceptado un cargo para el que no estaba postulado y por el que tampoco estaba en proceso. Hay otro magistrado que también está en la lista Engel vinculado a la corrupción del gobierno de las Nuevas Ideas. Se trata de Héctor Nahum García, que fue el abogado defensor del director de la PNC, Arriaza Chicas, cuando Arriaza Chicas llegó a la Asamblea Legislativa por haber participado en la militarización de la Asamblea Legislativa en 2019. Nahum defendió al director en ese proceso en la Asamblea Legislativa. Y claro, la magistrada Elsis Dueñas, que también está en la lista Engel, es parte del listado de nepotismo y del listado de personas antidemocráticas. ¿Qué tiene que ver todo esto con Bukele? ¿Qué tiene que ver con el gobierno? Se van a preguntar algunos. Pues déjenme recordarles para eso las 5 grandes promesas de Bukele para acabar con la corrupción que nunca cumplió y que no creo que cumpla. La primera, la creación de las ICIES, la entidad que investigaría la corrupción en el gobierno. Cuando la CICIES notificó de 11 casos de indicios de corrupción en el gobierno de las Nuevas Ideas, la instancia se convirtió en la enemiga número 1 de Bukele. Recordemos también que Bukele le presentó esta iniciativa a una comitiva del Congreso de Estados Unidos liderada por Nancy Pelosi, que llegó a El Salvador para mostrarle su supuesta compromiso de combatir la corrupción en El Salvador. La CICIES no duró pero ni un año después de que informara sobre la investigación por corrupción de esos 11 casos, y por supuesto la fiscalía que dirige ahora el fiscal nombrado de facto vinculado a narcotraficantes por los diputados de Nuevas Ideas no continuó ninguna de esas investigaciones. Segunda promesa relacionada a este tema, la designación de un comisionado anticorrupción que supuestamente iba a ser nombrado por la oposición. Sí, Nayib prometió que iba a nombrar a un comisionado presidencial para probidad y anticorrupción, e incluso le prometió a la oposición, para garantizar la transparencia y la independencia de esa figura, que sería nombrado por ellos, por la oposición. Pero por supuesto, Nayib nos ha demostrado 1, 2, 3, 4, muchas veces que lo suyo no es ni la transparencia ni el combate a la corrupción. Promesa incumplida número 3, acabar con el nepotismo. Acabamos de presentar la lista de nepotismo. En junio del 2009, Bukele empezó a ordenar desde su cuenta de Twitter despidos de personas allegadas o familiares de los funcionarios públicos salientes y prometió que a partir de ese momento el nepotismo llegaba a su final. Pero desde el inicio de su gestión, Bukele ha contratado y colocado en puestos claves a sus familiares y a sus amigos de confianza, y ha guardado completo silencio cuando se habla de la corrupción dentro de su gobierno y dentro de sus funcionarios. Cuarta promesa incumplida: prometió meter preso a todo aquel que robara en su gobierno. De eso ya vimos que es solo humo, porque tampoco le interesa investigar a funcionarios que son señalados por corrupción, y le agarra la lloradera por todos lados cuando se le señala la corrupción en su gobierno. Eso es lo que ha hecho el presidente. Y promesa número 5 incumplida, la transparencia en la gestión gubernamental y en la Asamblea Legislativa. ¿Qué les digo sobre este punto? Nayib desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sus diputados fantoches aprobaron la ley Alaví que garantiza la impunidad en compras irregulares por 7 años. Nayib también desmanteló la CICIES, que estaba investigando corrupción. Se peleó con Estados Unidos porque le exigió transparencia y combate a la corrupción. No le gusta que le señalemos la corrupción.
En otras palabras, Nayib nos ha demostrado lo contrario, que él sí está del lado de la corrupción y que no le interesa en lo mínimo combatir la corrupción, ni tampoco le interesa mucho menos atacarla. Entonces, salvadoreños, les queda la lista y de ustedes depende analizar la situación del país. Que pasen todos muy buenas noches.